Ahí sí. Ya, como les dije, ya podemos empezar. Vamos a hacer desde la parte macro el ramo, el taller, digamos, en que lo primero que vamos a ver, cómo nosotros visualizamos como supervisores de una acción, de una actividad productiva, cómo vamos a supervisar estos elementos, cómo vamos a desarrollar el proceso productivo, cómo vamos a controlar el proceso productivo digital. Una parte bien macro, pero con algunos elementos que tenemos que rescatar para poder entenderla. Por lo tanto, vamos a ver dos presentaciones. Una que es esta. Vamos a ver. Share es esta. ¿La ven? Sí, Sí, profe. profe. Ya, operaciones. Vamos a entender entonces. No, perdón, esta no es la primera. Discúlpeme, esta es la segunda. Me equivoco, me confundí. Eh, mm, esta primera. Esta, disculpen, es la misma, disculpen. Desde el principio. Ahora sí, herramientas de supervisión. Esta sí, ¿cierto? Vamos a hablar de esto, que vamos a tener que entenderlo, vamos a mirarlo bien rapidito para entenderlo nada más, porque es el sentido que va a guiar lo que viene más adelante, ¿ya? Que es la productividad y el puesto de trabajo. Vamos a entender que todas las actividades que se realizan en el área productiva están orientadas a la productividad, a hacer más eficiente ese proceso, nada más, ¿ya? Y vamos a entender lo que es un puesto de trabajo. Esas dos cosas tenemos que mirarlas. Como ya les dije, nosotros en este taller debiéramos aprender a mirar, a ver, a controlar, incluso a trabajar con la madera. Pero la verdad es que tenemos que entender por qué tenemos que verlo nada más de esa forma. Y para entender eso es que vamos a pensar que estamos todos orientados a la calidad. Aquí quiero que entendamos también qué significa la calidad y por qué la productividad está relacionada con eso. ¿Ya? La calidad está basada en una norma que está aquí abajo, que es la ISO 9000 del año 2015. La ISO 9000 partió en el año 1984, perdón, 86, con una norma ISO 9001, 9002, 9003, una combinación. Se juntó toda en una ISO 9000, 9001. La ISO 9001, la norma ISO 9001, define qué hay que hacer para asegurar la calidad en los procesos y servicios. ¿Y cuál es la definición de calidad que nosotros vamos a usar? Es esta que está definida en esa norma. Esto es, grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. ¿Ya? El término calidad se puede utilizar acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, excelente, perjudicial, mala, no sé, lo que quieran. Inherente, en contraposición a asignado, significa que existe en algo, que existe en él. Son las características que tiene él. ¿Ya? Son las características que tiene este objeto. Entonces, el grado en que un conjunto de características que posee el objeto cumple con los requerimientos, estamos hablando de la calidad. ¿Ya? Si yo necesito que este celular me conecte rápidamente con mi familia y con una web y que se escuche bastante bien, pueda entender que no tenga pérdida de señal, que es todo lo que yo le estoy pidiendo, entonces tiene buena calidad. Si por el contrario, no sé, pierde la señal, no se escucha, el sonido es deficiente, no estoy escuchando adecuadamente, que es lo que yo le pido que tenga, tiene mala calidad. Siempre nos vamos a referir a eso. La calidad en sí no es ni bueno ni malo, así sola. No es calidad, oh, qué maravilla de calidad. No, la calidad depende de lo que nosotros estamos pidiendo del producto. ¿Ok? Ustedes mismos piensen en eso. Si compran productos de buena calidad, tienen que entender entonces que van a cumplir ciertos requerimientos. En muchas ocasiones me ha tocado ver a emprendimiento, gente emprendedora, que habla que usan materiales de buena calidad y por eso el producto es caro. Aunque, por decirte algo, yo voy a instalar una llave de agua en el lavamanos de mi baño, ¿ok? No sé, costará 20, 30, 40.000 pesos una llave de esa. Pero hay una persona que vende esa misma llave en 250.000 pesos porque está bañada en oro. ¿Es de mejor calidad?
¿Se fijan? Es más caro los materiales que están usando. Son más caros, pero la verdad es que no necesariamente cumplen mejor lo que yo espero de ese producto. Por lo tanto, cuando estoy hablando de buena calidad, estoy hablando de que yo le pido algo al producto y se cumple. Y por lo mismo, cuando ustedes van a fabricar un producto, van a desarrollar un producto, van a pensar en qué es lo que quiere el cliente recibir de esto y van a trabajar en función de eso para poder entregar a él lo que quiere. Ya. Dentro de eso, por ejemplo, vamos a ver que también tenemos que controlar la eficiencia. Entonces, primero, vamos a desarrollar un proceso para que se cumpla lo que el cliente quiere, asegurándose su calidad, y además vamos a ser bien eficientes, tratando de lograr lo mejor, lo más rápido posible, la mejor calidad, ya con el menor consumo de tiempo. Y esto también nos beneficia a nosotros. Fíjense que en este momento en Chile, tenemos esta definición, esta diferenciación de trabajo. Por ejemplo, tenemos que si pasamos todo este tiempo en la empresa, el 100% del tiempo diario en la empresa, el 40% es tiempo realmente operativo. Es decir, de 10 horas, por ejemplo, solo 4 hacemos algo que valga la pena. Solo 4 horas producimos. El resto se va en todas estas otras cosas. Por ejemplo, en un suplemento por descanso, que es un 5%. ¿Por qué? Porque está contemplado en la ley. De hecho, el trabajo en todas partes del mundo contempla el suplemento de tiempo por descansar. Para descansar hay que descansar. El suplemento por necesidades personales porque alguna vez tenemos que ir al baño. ¿Ya? Y además está una cosa que se llama el factor de valoración, que vamos a ver rápidamente al final, donde vamos a entender entonces que de acuerdo a las características del desarrollo del trabajo, es más o menos cansador, es más o menos eficiente, es más o menos agotador. A modo de ejemplo, el trabajo de un asistente administrativo en una empresa tiene ciertas características, pero es distinto cuando lo estás realizando en una oficina en el centro de Las Condes, con aire acondicionado, música ambiental y relajado, a que estás trabajando en un container en una empresa constructora. Puedes hacer el mismo trabajo, pero va a ser mucho más cansador y menos eficiente hacerlo en el container de la constructora. Ese es el factor de valoración. Y todo esto junto, o sea, perdón, este tiempo operativo, suplemento de, necesidad, de descanso, suplemento de necesidades personales que está incluido en el trabajo, en Chile es el 48%. En ninguna parte del mundo esto alcanza el 100%, pero normalmente está en el orden del 70, 80%, 90, 85% en los países más desarrollados en ese sentido. También está entonces un suplemento por contingencias, que son las cosas que no puedo controlar en un momento dado, ¿ya? Y eso también ocupa un porcentaje importante de mi trabajo, ¿ya? Porque en realidad, como no estoy preparado para esto que pasa, me pasa y atenta contra la eficiencia en el trabajo. Hay también un suplemento por demoras, que significa que algo no está en el momento determinado, no está cuando corresponde. Un proveedor dijo que me iba a entregar a las 9 de la mañana, pero recién a las 3 de la tarde está llegando el material. Esas cosas, esas demoras, son las que además hacen que mi trabajo sea menos eficiente. Estos dos elementos, suplemento por contingencias y suplemento por demoras, son lo que hacen que en Chile sea menos eficiente el trabajo. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para desarrollar un adecuado elemento. Sobre todo por este suplemento de contingencias. Podemos administrar un poco más esto, pero este suplemento por contingencias, evitando que pasen cosas malas en el proceso, es lo que debemos controlar. Ahí está también la productividad. ¿Cuánto soy capaz de hacer con lo que yo tengo? Eso es productividad. Si yo tengo 10 y puedo hacer 10, tengo una productividad de 1. Si yo tengo 10 y puedo hacer 20, tengo una productividad del doble que la anterior. ¿Se fijan? En la medida que yo tengo algo y soy capaz de realizar algo, tengo productividad. La productividad es básicamente esto. La productividad es lo que yo produzco, la P, la producción, dividido por los insumos, aquello que yo uso para producir. ¿Ya? Entonces, la productividad sigue siendo normalmente esto. ¿Qué cosa produzco? ¿Cuánto fabrico? ¿Y cuánto gasto en eso? Eso es nada más la productividad. Y hay tres tipos que nosotros vamos a controlar. Tres tipos de productividad. Está la productividad de las materias primas, que es básicamente cuánto hago yo con los materiales que tengo. Por ejemplo, yo tengo dos planchas de,
de trupán, 2 planchas de melamina, 2 planchas de terciado, lo que sea. Y con eso puedo hacer 2 escritorios. ¿Se fijan? Si yo puedo hacer 2 escritorios con 2 planchas de material, tengo una productividad de 1. Un escritorio por plancha. Ahora, yo puedo diseñar eficientemente, puedo mover las piezas de manera que cortar eficientemente la tabla y puedo fabricar 3 escritorios con esas 2 planchas. Entonces yo tengo 3 dividido por 2, lo que me da 1,5. Mi productividad aumentó a 1,5. La productividad entonces mía ahora es mayor que la que tenía antes. Eso es básicamente la productividad de la materia prima. También tengo la productividad de las horas hombre, de la mano de obra, que es bastante simple en ese sentido. Hay un tema que es el tratamiento de insumo, como insumo del trabajo de las personas, que hay que analizar, pero hay que tenerlo en cuenta para medir. En ese sentido, yo mido la hora de trabajo disponible. Supongamos que en el día se trabajan 8 horas. Si yo tengo una persona contratada, tengo 8 horas de trabajo disponibles. Si en ese mismo día tengo 2 personas contratadas, tengo 16 horas de trabajo disponibles. Si en ese mismo día tengo 3 personas contratadas, tengo 24 horas hombres disponibles para mí. ¿Ya? Entonces, yo estoy viendo esa relación entre la cantidad de trabajo disponible por las horas hombre y lo que yo puedo desarrollar en esas horas hombre. ¿Ya? Si una persona hace un escritorio, ¿ya?, al día, es un escritorio por cada 8 horas hombre. Si esa misma persona hace 2 escritorios por cada hora hombre, significa un escritorio cada 4 horas hombre. La primera es un octavo, la otra es un cuarto. Mejor. ¿Se fijan? Entonces la productividad siempre va a depender de esta relación, de que lo que yo hago con lo que yo cuento. Y el último elemento que nosotros vamos a considerar siempre es la maquinaria, que es básicamente muy parecida a las horas hombre. Yo tengo unas horas disponibles de máquina porque tengo una máquina a mi disposición, yo trabajo 8 horas, esa máquina tiene 8 horas disponibles. Ahora, si yo trabajo en turnos, 2 turnos de 8 horas, tengo al día 16 horas máquina. Y tengo 16 horas hombre porque tengo un hombre en la mañana y un hombre en la tarde, por ejemplo. Entonces, una persona, un operario, digamos, 8 horas hombre. No me gusta eso de 8 horas hombre porque ya está medio pasado. No se usa mucho este término, pero para efectos de cálculo podemos utilizarlo y entenderlo, básicamente. Entonces, lo que yo puedo realizar con esa cantidad de tiempo disponible es la productividad de la máquina. Al final, la productividad total es la asociación de todas estas productividades, nada más. Y eso es lo que tengo que entender. ¿Qué influye en la productividad? Son las 4M de los gringos. El man, el operario, que si sigue los estándares, que si tenemos una manera de trabajar y la continúa, si es aceptable su eficiencia, si el tipo sabe y es eficiente. A esto me gustaría que ustedes fueran capaces de ver de repente, en YouTube, por ejemplo, trabajadores chinos, trabajadores tailandeses, trabajadores japoneses, la manera en que han logrado desarrollar una eficiencia productiva que a nosotros nos cuesta entender. Básicamente, es una cuestión cultural probablemente, no quiero meterme en cosas más complicadas que eso, pero la verdad que puede ser eso, en que pareciera estar orgullosos del dominio que tienen de su trabajo, en cuanto a que nosotros, en Chile, por ejemplo, no conozco muchas otras realidades, la verdad es que lo que pretendemos es trabajar lo menos posible porque nos pagan muy poco, que ese es nuestro esquema en realidad. Entonces, ¿esta eficiencia de trabajo es aceptable? Probablemente, tengo la impresión, esto yo no tengo datos, tengo la impresión de que la eficiencia oriental es mayor que la nuestra. Hay un dato de Japón que dice que tiene una eficiencia del orden del 78-79%, cuando nosotros tenemos 48%, por ahí puede ser. Pero no tengo más datos, China no tiene datos. De eso hay que decir países como Indonesia o como otros países de esa zona que parecieran ser más eficientes, pero no tengo datos. ¿Está consciente del problema? ¿Sabe el operario de qué se trata lo que estamos haciendo? Esa parte también ayuda en la productividad. Si es una persona responsable, con mayor razón. Si está dispuesto a mejorar, es decir, tratar de aprender más cosas, tratar de entender mejor su trabajo, tratar de entender mejor los materiales, tratar de entender mejor las maquinarias con las que está trabajando, las herramientas, eso también va a ser, se va a mostrar evidentemente en la productividad. Si es competente, si
podemos compararlo y sabemos que tienen mejores resultados, entonces también ayuda. Además, si se le asignó el trabajo adecuado. Uno cuando es supervisor de un grupo de trabajo, de un equipo, tiene que mirar las características de las personas y cómo funciona. Hay gente más detallada, más detallista, más minuciosa, hay gente que tiene mayor movimiento de fuerza, agilidad. Entonces, vamos a tener que tratar de que esas personas desarrollen los trabajos para los cuales son más eficientes, en los cuales se sienten más cómodos trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Mantiene buenas relaciones humanas. Siempre es bueno que la gente se lleve bien con los demás, a pesar de que es más difícil. Pero siempre es bueno. Y eso fomenta un espacio de trabajo más productivo también. Y si la persona es saludable, y si no es saludable, tenemos que ayudar a que lo sea, obviamente. Darle las características. Es una responsabilidad entonces de la empresa, no solamente una responsabilidad social, sino una responsabilidad productiva, tratar de mantener la salud de todos nuestros trabajadores. Y estar atento a eso. Vemos una persona que se está moviendo más lento de lo normal, que está más cansado, que se siente más, hay que estar atento a qué es lo que está pasando, pero no decir que esto no me interesa, que él se tiene que arreglar como pueda. No, nosotros tenemos que tratar de mejorar eso. El otro elemento es el material, que también influye en la productividad. Existen algunos errores en el volumen, las cantidades son las suficientes, trajimos menos, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas tenemos que verlas también. ¿Ya? Las cantidades nos llegaron de acuerdo a lo que habíamos esperado, qué sé yo, todos esos elementos. Existen algunos errores en la graduación, las dimensiones que pedimos no son las adecuadas, los tamaños, las formas, qué sé yo. Algún error en el nombre de la marca, no es lo que habíamos pensado. Ustedes se van a dar cuenta después que materias primas similares, pero distintas marcas tienen distintas propiedades y hay que estar atento a eso. Existen algunas impurezas mezcladas, para eso vamos a tener que tener un control de calidad inicial, controlar la calidad de lo que estamos comprando, y eso también es evidente que lo tenemos que hacer. Es adecuado al nivel de inventario, tenemos lo suficiente como para no tener ¿cómo se llama? Eh, estos desfases por falta de materiales, ya estos elementos que vimos al principio en que las cosas no se pueden hacer porque no tenemos hoy, vamos a empezar a trabajar, pero en la bodega no tenemos nada de material, va a llegar más tarde. Esas cosas tenemos que estar controlándolas. ¿Hay algún desperdicio de material? Hemos hecho la mejor forma de distribución del material, hemos preparado el material de la mejor manera. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con maderas, vamos a estar trabajando directamente la madera que traen los aserraderos, estas empresas, en que esa madera, por ser un elemento biológico, es irregular y sobre todo por sus extremos, tiende a resecarse, resquebrajarse, partirse, por lo tanto vamos a estar perdiendo parte de esa madera. Es muy difícil que nosotros ocupemos el 100% de un palo, por decirlo de alguna forma simple, en nuestra fabricación. Por lo tanto, eso también va a cambiar. Es adecuado el manejo, la forma en que estoy trabajando, lo que estoy tomando el material, la que estoy distribuyendo, dónde lo estoy poniendo, dónde estoy haciendo descansar. Imagínense, por ejemplo, que nosotros traemos madera seca para nuestro trabajo y lo dejamos afuera en pleno invierno. Ya en un par de días esa madera va a adquirir una humedad mucho más alta de la natural y va a empezar a torcerse y va a echarse a perder. Así que no estamos manejando adecuadamente esa materia prima. Está abandonado el trabajo en el proceso, resulta que lo que estábamos haciendo se paró por alguna razón y pasamos a hacer otra cuestión y eso se pierde la materia prima, y la materia prima, en términos generales, tiende a echarse a perder cuando está sin uso. Así que tenemos que usarla tan rápido como podamos para poder hacer el mejor elemento. Es adecuado el arreglo. El arreglo se refiere a la distribución de las maquinarias para hacer un seguimiento de los procesos, que vaya continuamente de una parte a otra y no que tenga saltos, idas, venidas y vueltas, así que entorpezcan el material. Fíjense que nosotros transportamos material y mientras más transportes le estemos desarrollando, más posibilidades hay de que el material se caiga, se rompa, se fracture, qué sé yo. Entonces, tratemos de evitar todos esos elementos con un adecuado arreglo o layout dentro de la planta. ¿Es adecuado el estándar de calidad? Es lo que nosotros esperamos. Estamos definiendo claramente cómo estamos haciendo estos elementos. Eso lo tenemos que estar viendo también. El otro elemento de la producción es la máquina, la machine, las instalaciones. Satisface los requisitos de producción. Esas son las máquinas adecuadas, son demasiado viejas, ya no tienen la velocidad, no tienen la calibración adecuada, están con sobremantenimiento, tienen muchas partidas. Satisface la capacidad del proceso. Somos capaces de hacer eso. Es la lubricación adecuada, es adecuada la inspección, la estamos realizando adecuadamente. Se detiene con frecuencia por dificultades mecánicas, ¿ya? Satisface los requisitos de precisión. Fíjese, por ejemplo, que, vamos a ejemplo, lo vamos a tratar de ver después, les voy a contar entonces cómo funciona. Los taladros,
como el taladro pedestal que vimos en el taller, un taladro pedestal, tiene un motor que hace girar ¿cómo se llama? La broca, y esto generalmente gira en unos rodamientos, o en taladros más baratos, los que usa uno en hobby, en su casa, por ejemplo, no son rodamientos, sino es un buje, que es una pieza metálica de bronce normalmente que sostiene el eje. Pero con el tiempo esto comienza a desbocarse, se va Ya que desgastando. usted está estudiando, vengan. ¿Y usted no va a ir a estudiar? ¿Van a ir al jardín? ¿Quién va a ir al jardín? Oye, entonces estos bujes, estas piezas se van desgastando y el taladro, en vez de girar en un solo punto, empieza a girar eh, batiéndose, moviéndose. Con lo que, por ejemplo, la perforación que nosotros queremos hacer se hace mucho más grande. Una perforación de 10 milímetros le queda en 11, por ejemplo, por este movimiento. Entonces no tiene satisfechos los requisitos de precisión. Obviamente, si hace ruido extraño, también tenemos que tener en cuenta eso. Si es adecuada la disposición de los equipos, esto saliendo aquí, termina acá, llega acá, se guía por acá, todas esas cosas las tenemos que ir viendo, tenemos que estar atentos a eso. Hay suficientes máquinas instaladas, de repente tenemos a lo mejor sobreproducción o una necesidad muy grande de hacer muy rápido alguna tarea específica y solo tenemos una máquina lenta para hacerlo en vez de tener otra alternativa. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y está todo en buen orden de operación. No ocurre eso en los talleres, en el taller de la universidad, que que realmente no está en muy buen orden de operación, pero es una de las necesidades. En la última de las 4M es el método de operación. ¿Son adecuados los estándares de trabajo? ¿La forma en que nosotros dijimos que iba a trabajar es la correcta? Esta manera que nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la manera de trabajar la madera, independientemente de qué se haga, independientemente de cómo funcione, tiene un proceso, una manera, una forma, un método que tenemos que respetar y tenemos que conocer. Nosotros vamos a conocer este método para trabajar la madera, para poder lograr desde la materia prima en nuestra bodega hasta el producto terminado. Y vamos a tener que revisarlo. ¿Están mejorados los estándares de trabajo? ¿Se hacen mejor las cosas que antes? ¿Tenemos mejores elementos para eso? ¿Es un método seguro? Fíjese que no solamente por la persona, no solamente porque es un riesgo personal, un trabajo inseguro, sino porque es ineficiente para las personas y para la empresa, es mejor trabajar de una manera segura. Cuando el trabajo es inseguro, la gente trabaja con miedo, trabaja temerosa, trabaja con cierta tensión, lo que hace que su trabajo no sea eficiente. Mientras más seguro sea el trabajo y el maestro, el operario, esté consciente de esa forma de trabajar, vamos a trabajar en mejor forma. ¿Es un método que asegura un buen producto? Tenemos que revisarlo. ¿Esta es la mejor manera de hacer eso? Oye, nosotros vamos a lijar esta madera, pero esta madera la vamos a lijar con una lija bien burda. Vamos a traer una lija de 40. Vamos a ver qué es lo que son las lijas. Una lija 40, en vez de ser una lija 180 de terminación. Vamos viendo cómo está funcionando. Ya es un método eficiente, la forma de trabajar hace que esto sea rápido de hacer, es la manera más rápida de hacer esto, es la manera en que tenemos el mejor resultado, es adecuada la secuencia de trabajo, los pasos que estamos realizando, estamos desarrollando son los correctos, es así como se hace. He visto muchos errores y los vamos a ir viendo paso a paso en los procesos de productividad, o sea, el proceso de fabricación, de cómo funciona esta secuencia de trabajo, ¿ya? En que hacer una cosa antes o una cosa después depende mucho de cómo estoy trabajando y los objetivos que quiero lograr. Es adecuado el ajuste de las máquinas, la precisión que estoy obteniendo en las máquinas, la cantidad de material que estoy sacando con cada pasada por la máquina, los tamaños de las perforaciones, todas esas cosas tengo que estar viendo. Son adecuadas la temperatura y humedad no solamente para la materia prima, son adecuadas la temperatura y humedad para la persona que está trabajando. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Son adecuados el alumbrado y la ventilación para la persona que está trabajando. ¿Existe el contacto adecuado con los procesos anterior y siguiente? ¿Tengo claro todos esos elementos básicos ya son los que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar productividad en 4E. Y dentro de esto está algo que vamos a hacer un ejercicio la próxima semana, que es el factor de valoración. El factor de valoración, si se acuerdan en una de las primeras diapositivas que vimos ahora, es un elemento que hace que un trabajo sea más o menos eficiente, siendo el mismo trabajo en distintas condiciones de trabajo. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta la fuerza que estoy aplicando. Si aplico muy poca fuerza, tengo un factor bastante bajo. Mientras más fuerza estoy aplicando, estamos hablando aquí abajo, por ejemplo, en grado 5 de 11 kilos, 400 gramos, en todo el trabajo, todo el día estamos moviendo 11 kilos. Fíjese, aunque parezca poco, es lo máximo que se permite
en una industria mover durante todo el tiempo de trabajo. Más de 11 kilos no se puede mover. Una persona necesita soporte técnico, soporte de apoyo tecnológico, soporte de apoyo mm, mecánico, para poder mover más de 11 kilos 400 gramos. ¿Ya? Entonces, esto es el nivel en que estoy trabajando. Y hay distintos niveles, 5 niveles para eso. El grado de atención que tengo que poner a lo que estoy haciendo, desde una atención nula, que no sé dónde, no he visto todavía un trabajo que no requiere algo de atención. De repente tengo que estar mirando, normal en algún ciclo, alta en algún ciclo, y alta en todos los ciclos, en que tengo que estar pendiente exactamente de lo que estoy haciendo. Esas cosas son los elementos que tengo que controlar. Mientras más alta sea la atención, más cansador y menos eficiente va a ser mi trabajo. Tengo que tenerlo muy claro. La posición en que estoy trabajo, que es sentado, por ejemplo, que es lo más cómodo. Si yo puedo trabajar sentado, fantástico, es lo mejor. Si está parado normal, parado derecho sin moverme, tranquilo. Parado normal, que significa cambiar posición dentro del trabajo, me paro, salgo de mi eje, caminando, por ejemplo, u otra posición. Entonces, esos elementos también. Cada uno de estos elementos hace que sea más ineficiente el proceso. Si estamos trabajando en un ambiente, y esto me hacía referencia, por ejemplo, al tema del edificio de Las Condes, por decirlo de alguna manera, el edificio de Las Condes que tenga las mejores condiciones, un edificio inteligente, con aire acondicionado, música ambiental, con, no sé, con todo muy rico, eso es ideal. Normal es cuando hay algunas cosas que no están dentro de este rango. Hay un elemento anormal, por ejemplo, ya se hace más complicado, hay mucho ruido, o de repente hay mucha temperatura o muy baja temperatura, o no hay intercambio de aire, qué sé yo, hay menos humedad, más humedad, hay muchos elementos que son anormales, eso también cansa un poco más. Ahora, si hay un elemento peligroso, eso es peor todavía, no sé, hay mucha contaminación acústica o muchos elementos flotando en el ambiente, no hay intercambio de aire, hay muchos gases, olores, cosas así, son peligrosos. O si hay más de un elemento peligroso, ya es crítico, ahí tenemos que hacer algo, definitivamente. Hay muy baja temperatura, por ejemplo, para trabajar, o muy alta temperatura también, al revés. Si bajamos a menos de 15 grados de temperatura o subimos sobre 35 grados de temperatura, ya es peligroso trabajar en esas condiciones. Eso es lo que nosotros tenemos que tener clara acá. ¿Ok? Eso es entonces la primera etapa que estamos viendo. Estamos entonces. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Yo voy a mandarles por correo esta primera presentación, esta otra también, la que vamos a ver ahora, que es la siguiente etapa. ¿Qué es esta otra siguiente etapa que nosotros vamos a ver? Lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a seguir discutiendo en la próxima reunión, obviamente, es de qué manera yo soy capaz o puedo decirle a la gente, a los operarios, qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Cómo voy a diseñar un proceso productivo. Yo sé lo que quiero hacer, yo sé lo que se tiene que hacer, yo sé las herramientas que hay que usar, yo sé qué proceso va primero que otro, yo sé todas esas características, dónde se tiene que hacer incluso. Y todo eso se lo voy a indicar a la gente mediante una manera específica, que esto es con un diagrama. ¿Ya? Estos diagramas se llaman específicamente, y ese es el tema, diagrama de proceso. En el informe final, en que ustedes van a ver un video de una persona trabajando, ya van a ver qué cosas hace, qué actividades hace, van a tener que mostrarme el diagrama de sus procesos, de los procesos de esa persona. Van a tener que mostrarme eso mediante este diagrama. Es este diagrama, y por favor, no es otro. Ya, no se enojen, no se molesten conmigo si alguien me manda o me envía después en el informe un diagrama que no tiene nada que ver, diciendo, pero es un diagrama, profesor, como me han dicho. No, es el diagrama de proceso el que estamos viendo, el que se usa en la industria, que es el que vamos a aprender a hacer, usar nosotros. Entonces, el diagrama de proceso es parte de aquí. A ver, escapemos un poco. Y aquí, ya. Se me olvida, ya. Esto. Este diagrama de proceso parte con esta idea. Vamos a determinar que para desarrollar un producto cualquiera, para construir, fabricar un producto cualquiera, vamos a necesitar una serie de operaciones encadenadas unas con otras para lograr este elemento final. Después de esto va a venir esto, tenemos que marcarlo claramente, esto no se puede hacer antes que esto. Todas esas cosas tienen que estar bien definidas y lo vamos a definir nosotros mediante un diagrama. ¿Ya?
Se denominan operaciones, entonces, a las actividades que transforman el producto en sus diversas etapas y de preferencia agregan valor al mismo. ¿Qué significa esto? Que yo hago una operación y después de esa operación el producto tiene otro valor, aumenta su valor. ¿Por qué? Porque he invertido en eso, he invertido tiempo de la mano de obra, he invertido la maquinaria, he invertido todo eso en elementos. ¿Ya? Entonces, significa que después de esa operación ya puedo decir que este producto vale más. Al final de todas las operaciones, el producto tiene su costo, costo asociado. El costo lo vamos a ver. Ok, Sebastián, puedes retirarte, supongo. Qué raro. ¿En qué zona está? Bueno, ahora, para desarrollar los diagramas de operaciones correspondientes se utilizan los símbolos determinados en su orden correspondiente. De esta manera se comenzará. Fíjense, el diagrama que nosotros vamos a hacer en una hoja en blanco, vamos a partirlo desde el vértice superior derecho, arriba a la derecha, ¿ya? Con la línea de inicio de la pieza más importante. Ahí en esa línea de inicio, que es una cadena hacia abajo, pues, una caída de proceso, esa cadena va a estar en la pieza más importante o la más representativa del producto. Y se bajará por esa rama con las operaciones. Por ahí vamos a bajar con todas las operaciones. Es hacer una rama de esto que se llama árbol de operaciones, ¿ya? En forma ordenada y sistemática. Vamos a ver entonces que hay una etapa de preparación que incluye todas las actividades previas al desarrollo productivo del producto. Con ellas el material queda preparado para continuar con el proceso de fabricación del mismo de manera simple y ordenada. El objetivo de esta actividad es que en producción los materiales cumplan con los requisitos para la fabricación, sean definidos, limpios y normalizados. En la industria de la madera a esto nos referimos a recepción, vamos a recibir el material, verificación, comprobación de las características requeridas para un buen desempeño, dimensionado, que es darle el ancho, largo y alto a la pieza, el tamaño que va a hacer con que va a entrar al área productiva, el canteado, que es una operación que prepara los cantos de la pieza para que queden planos y puedan ser trabajados, y el cepillado, que deja entonces las cuatro caras listas. Esa es la etapa de preparación del material. El producto todavía no se ha desarrollado. Pero estas son las etapas, las operaciones iniciales para contar nosotros con un material adecuado en el punto de trabajo. Entonces, la preparación, la verificación, el dimensionado, el canteado, el cepillado se realizan de esta manera y nosotros en nuestro diagrama de proceso lo vamos a representar de esta manera. Una línea superior donde está el nombre de la pieza, el material y las operaciones. La verificación, el dimensionado, el canteado, el cepillado general. La operación 1, la operación 2, la operación 3, la operación 4. Son las operaciones, entonces, que yo voy a realizar. Si se fijan aquí, estoy mostrando el orden. Yo sé entonces que el canteado no puede hacerse antes del dimensionado, porque va en ese orden. El dimensionado va primero, el canteado va después. ¿Y para qué decir el cepillado? El cepillado aquí en esta etapa va al último. ¿Ya? Si se aprueba el producto, en su verificación puede seguir dimensionado, será el tamaño final, qué sé yo, o sea, el tamaño de trabajo, después se cantea, se preparan sus cantos y después se cepilla. Esto entonces son las operaciones iniciales. Después viene el desarrollo productivo, que son todas las etapas de modificación de las partes y piezas para lograr que se transforme en el producto definido. Teniendo dos instancias, ojo, actividades que modifican el material, retirando, agregando o dando una nueva forma, y actividades que permiten unir partes y piezas para conformar el producto. Estas dos cosas, dar forma al material cambiándole su forma y agregándole piezas, es lo que me compone el producto final. Así que esas son las únicas dos instancias que nosotros vamos a descubrir en el proceso de producción. Dentro de esto podemos encontrar varias. No todas se usan a veces se usan algunas. ¿No? Perforado, que hace una perforación para poner un tarugo, por ejemplo. El espigado, que es una cierta ranurita donde va metida una pieza de tamaño que hace la unión, una pieza del mismo similar tamaño, que es como una cajita de fósforo unida a las piezas. Eso es un espigado, un hoyo, una perforación rectangular, donde puedo meter esta otra pieza para hacer la unión, por ejemplo. El escopleado, que se denomina, en la otra parte del espigado se denomina mortaja. El moldurado, que es darle a los contornos formas irregulares, en vez de ser recto, ahora tiene una forma redondeada, una forma de distintas maneras, las vamos a ir viendo también. Entonces, esas son las modificaciones que nosotros hacemos. De esta manera podemos desarrollar este producto, ¿ya? Y se desarrollan también así.
Después de las anteriores viene perforar, espigar, escopiar, si es que se necesita, a lo mejor no todas se necesitan, obviamente. Las que nosotros vayamos a utilizar para esto, ¿ya? Esas son las actividades entonces que yo estoy desarrollando, los procesos que estoy llevando a cabo. Si se fijan, siempre van después. Aquí el orden puede cambiar, da lo mismo. Esto se puso en este orden aleatorio, da lo mismo. Pero si el espigado y el escopleado van juntos, puedo moldurar y después perforar. No es lo común ni es lo más aconsejable. Primero hacer las perforaciones, después terminar moldurando, si es que se moldura, etcétera. Entonces vamos con ese esquema de desarrollo productivo. Así va funcionando y esta es la visión que tenemos nosotros de los procesos. Dentro del desarrollo productivo hay uno que es una unión, corresponde a las distintas maneras de obtener la estructuración del producto. De una manera, por ejemplo, la más obvia es clavar algo, le ponemos un clavito, no es la mejor. Normalmente los productos industriales de inmuebles no usan clavo, porque el clavo es una unión bastante frágil y poco segura. Normalmente es muy fácil que se desestabilice, no es la mejor en todo caso. Atornillada es mejor que la anterior, pero también es fea, no se ve bien. Entonces, una unión más resistente, se mantiene más, es más estable, funciona adecuadamente para establecer la unión, pero estéticamente no es la mejor. El entarugado, que es el uso de tarugos para hacer la unión, donde dos piezas se juntan y entre medio ponen una perforación que las une, aprieto adhesivo y pongo el apriete. El galleteado, que es una unión bastante más nueva, en que hay unas especies de plaquitas redondeadas, ovaladas, de madera, que se meten en una ranura que he hecho de manera que se mantienen las piezas pegadas por esas ranuras. Y ese es el galleteado, una manera de llamarlo. Y el pegado, que es la unión con adhesivo, nada más. Es la más pobre de todas las uniones, a pesar de que los adhesivos ahora son mucho más fuertes y eficientes que antes. Y esto también va de esta manera. No todos, obviamente no todas estas se usan, pero son los órdenes en que nosotros estamos usando la materia. Y vamos poniéndolo de esta forma en nuestro diagrama de proceso cuando estemos definiendo cómo lo vamos a hacer. Ya, el clavado se usa en parte piezas que no serán visibles ni resistirán mucho esfuerzo durante el uso del mueble. Si se fijan bien, por ejemplo, los muebles armados que venden en las grandes tiendas, en Home Center, en Inicio, en esas tiendas, el fondo, la trasera, la clavan con unas tachuelitas con unos clavitos. Basta, no necesita más que mantenerla unida nomás a la pieza, no necesita su resistencia. Entonces se usa para eso el clavado. La atornillada es más resistente, se puede atornillar algunas piezas, pero también digo que tiene algunos problemas en términos generales de resistencia final. Y la terminación, que es lo último, es una etapa en general. Se desarrollan las actividades que determinarán el nivel de presentación al cliente que tendrá el producto. En este caso, las actividades tienen un fundamento principalmente estético, principalmente para su definición, siendo los principales. Lija. Obviamente las piezas tenemos que lijarlas porque la madera, por ser un elemento orgánico, tiende a mantener una superficie irregular. Aunque lo hayan lijado, aunque la haya cepillado y todo es irregular, por lo tanto la vamos a lijar. Además, cuando nosotros la impregnamos, le barnizamos, lo sellamos, le lacamos, le hacemos alguno de estos elementos, también se humedece y tiende a volver a ser irregular y hay que volver a lijar. Entonces, el lijado es un elemento que vamos a usar de todas maneras. Impregnado a lo mejor cuando estamos usando productos que se van a utilizar en el ambiente exterior y que no necesitan una buena terminación. Por ejemplo, no sé, una silla de terraza de madera puede ser impregnada solamente, un material que la protege contra las inclemencias del tiempo. No le da una buena condición estética, pero es bastante razonable. El barnizado es una aplicación de un líquido que entrega color, protección y brillo. El sellado cierra los poros de la madera preparándola para aplicaciones de protección y estética posteriores. El lacado, que entrega características de protección y esteticidad a la madera posterior al sellado. Primero se sella y después se laca, o primero se sella y después se pinta incluso, que entrega protección, valor estético mediante líquidos opacos cubriendo las vetas y entregando color al producto. El pintado, por ejemplo, tapa todo lo que es la madera. El lacado deja la madera a la vista, protegiéndola con una capa superficial nada más transparente. Pero el pintado la cubre por completo. No me gusta mucho en la madera, no tiene mucho sentido, pero hay gente que le interesa y le gusta esta clase de terminación. Está bien. Y el pulido, que es característica de terminación superficial, mediante cremas y pastas que dan brillo y protección adicional. Cuando queda, por ejemplo, la madera terminada como espejo. En ese caso, entonces, Profe, dígame, ¿podría volver 2 diapos para atrás un poquito? aquí, A la anterior, esa misma. esta, Ya, esa. dígame, No, esa. ¿ya? Eso nomás. Ya, sí. ¿Eso?
Ya, ok. Como te dije, yo les voy a mandar la presentación por correo y les voy a mandar el link para el video también, así que también pongan un poco de atención, no es necesario que estén atentos, pero sí, si no entienden alguna cosa, como en tu caso, por ejemplo, veámoslo al tiro, digamos, ¿ya? Entonces, estamos con esto, con el sellado, y finalmente, dentro de la terminación está el lacado, que me dice entrega resistencia y valor estético. El pintado se utiliza preferentemente para productos de menor calidad, ya que los muebles de objetos más valiosos prefieren el sellado y lacado. Por ejemplo, un mueble de madera pintado normalmente se lo pasan a los niños, porque, claro, no son tan exigentes y es más entretenido, le puede dar otros colores, se ve más bonito. Y el pulido finalmente se utiliza cuando se desea tener un gran valor estético a la superficie de producto, ya que con él es posible dar mucho mayor brillo y resistencia. Generalmente se utilizan cremas y pastas especiales, así como también ceras de abrillantado. Entonces, por ejemplo, se han fijado los pianos son de madera, pero brillan como si fuera espejo. Estos son pulidos, ¿ya? Entonces, la misma madera se ha teñido muy oscura, no se ha pintado, se ha teñido muy oscura, no se ha lacado, y además le dan un pulido de brillo. Con esto ya tenemos definido y terminado el producto y en condiciones de ser entregado al cliente. ¿Ok? Básicamente eso es la primera etapa de lo que vamos a ver nosotros. Obviamente vamos a continuar en la próxima reunión, va a ser la próxima semana en la sala de clases para seguir viendo estos temas. Y a lo mejor a ver si podemos arrancar un poquitito para ver dónde se realizan, en qué máquinas se realizan estas etapas dentro del taller, aunque no lo usemos. Vamos a ver si podemos, pero aunque no lo usemos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Profe, ¿este PPT lo va a mandar? Sí, voy a mandar la presentación y voy a mandar el link para este video también, por si quieres verlo. Ya, gracias. ¿Ok? A ver, están Profe, todos. entonces Dígame. la próxima semana sería presencial, ¿cierto? Sí, presencial en la sala de clase, acabo de decirlo, sí. Ah, sería la ¿Pero semana no es del feriado, 19. profe? O No, sea perdón, que la la próxima Feriado. clase. clase ¿Qué la dan pasa la como próxima libre. semana? Hay Dan libre. receso por septiembre. Pero el lunes, perdón, ¿el lunes cuánto? ¿El lunes 12 es feriado? No. Entonces, toda esa No, semana. receso. Toda la semana no hay clase. Ah, la próxima semana no hay clase. O sea, podemos curarnos tranquilamente. Efectivamente. Efectivamente, desde el lunes entonces empezamos a tomar, po, ¿cierto? Ah, mira, Y tienes el razón. 19 Es que sería. sabes que me No, había perdido. Tienes toda la razón. Entonces, la próxima reunión, la próxima clase, que ya va a ser sería el 26. 26 de septiembre, ¿cierto? Sí, Porque el lunes 19 es feriado, 70. ¿cierto? Sí, El 12 ya no hay clase, a partir del 12 ya no hay clase y el lunes 19 es feriado. Qué mejor. Tienen harto para descansar, ¿eh? Ya. Pero en la próxima reunión le voy a avisar antes, en todo caso. Le voy a mandar un correo recordándole, pero sí, la próxima reunión que vamos a tener el 26 va a ser en la sala de clase. ¿Estamos entonces? ya. Vamos. Ya. Jóvenes, un placer, cuídense, que no pase nada malo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense.